Gisela James está preparada. Secretaria de la Fundación Vínculos Saludables, es la representante de la Fundación en la ciudad de San Rafael, madre protectora, geóloga. Además, es especialista en detección de abuso sexual a menores y cuenta con un posgrado en victimología y atención a las víctimas, con especialización en psicología y psicopatología criminal y una titulación en victimología. Actualmente se encuentra cursando estudios en la carrera de abogacía. Tema: relación entre la Ley Nacional 26.485, Ley para sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y la Ley Nacional 26.061, Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y sus adhesiones en la provincia de Mendoza. Bienvenida, Gisela. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar presentes. Bueno, como habrán visto en la grilla, teníamos a confirmar personal del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Lamentablemente no se pudieron hacer presentes, pero por una buena causa. Y yo no quería dejar este tema de lado. Voy a ser entonces muy breve, porque seguramente ellos pueden explicar desde un lado más técnico. Como el tiempo nos está apremiando en este momento, voy a ser muy breve y les voy a hablar desde el punto de vista mío, como secretaria de la Fundación, acerca de los casos que se nos acercan a nuestra organización. ¿Por qué me pareció interesante esto? Justamente porque a la organización se acercan más que nada muchas mujeres, madres protectoras, donde sus niñas, niños, han sido atravesados por el abuso sexual en la infancia. Cuando nos encontramos que vamos a hacer la denuncia, cuando el abuso sexual ha sido paterno-filial, es decir, el progenitor varón ha ejercido la violencia sexual contra su hijo o contra su hija, nos encontramos con un mundo muy diferente a cuando alguien va a hacer una denuncia de abuso sexual donde no es incesto paterno-filial. Indefectiblemente, en esos casos, no escapamos a la violencia de género. Sí o sí hay violencia de género. Cuando la mamá va a denunciar a un progenitor varón por abuso sexual a su hijo o a su hija, sepan que existe violencia de género. Y es algo que a veces nosotras, como víctimas, o cuando estamos acompañando a estas mamás, nos damos cuenta que muchas veces en los organismos públicos lo tratan de una manera separada. Violencia de género por un lado, abuso sexual en la infancia por otro, está bien, ambos son penales, son fiscalías a veces diferentes. Acá en San Rafael es la misma fiscalía, eso es bueno de alguna manera porque hay dos fiscales, los mismos fiscales se encargan de este tipo de delitos, pero seguimos notando esta desconexión cuando la relación está en la misma ley. Eso es lo que yo les quiero mostrar. Voy a intentar hacerlo lo más breve posible, pero quiero que quede esto acertado. Primero estuvo la ley 26.061, que es una ley nacional, ¿sí? Allí ustedes pueden ver el objeto de la ley, es la protección de los derechos de infancia. Ocurre un abuso, se hace la denuncia, debería inmediatamente brindarse un mecanismo de protección a ese niño o niña. Muchas veces, aunque ustedes no lo puedan creer, no es exactamente lo que sucede. A veces cuesta mucho y pasa mucho tiempo hasta que esta es la realidad de lo que yo les cuento. Una cosa es lo que dice la ley, que es hermosa, y otra cosa es lo que pasa en el territorio, en la realidad. Muchas veces eso no sucede y quedan desprotegidas las infancias. Imagínense que en la mayoría de los casos el abusador está dentro de la casa, cuando es así. Después nace la ley 26.485, que es la ley para sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Acá está el punto de unión entre ambas leyes. Lo dice la ley, no lo digo yo. En el artículo 3º de la ley 26.485 se cita, como ustedes ven,
la ley 26.061. Lo voy a leer. Esta ley garantiza todos los derechos reconocidos por la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención sobre los Derechos de los Niños y la Ley 26.061 de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en especial los referidos a. Y bueno, y cita todo lo que ustedes están viendo. No lo voy a leer a eso porque quiero ser, vuelvo a decir, muy breve, pero fíjense que nuestra legislación a nivel Latinoamérica es un ejemplo. ¿Sí? Somos ejemplo de leyes, son hermosas nuestras leyes. ¿Qué está pasando que no se cumplen? ¿Qué está pasando con esta desconexión? Las mamás protectoras necesitamos que lean el artículo 3. ¿Me explico? O sea, muy sencillo como esto. Vuelvo a decir, quien estaba convocado seguramente lo podría haber explicado de una manera más técnica. Yo se lo explico desde el territorio, desde lo que recorremos nosotras, las calles, los pasillos de los tribunales, y notamos esto. Entonces, va esa mamá, hace la denuncia por el abuso sexual a su niño o su niña, y claro que hay violencia de género. Y esa mamá se tiene que olvidar de sí misma, de lo que le pasa, porque por supuesto se enfoca en su hijo o en su hija. Pero después va a una comisaría y a lo mejor tiene la suerte que alguien que sí esté capacitado la escuche y dice, pero vos me estás hablando de violencia de género. Esto se lo digo porque me ha pasado. Sí, también hay violencia de género. La que se llega a dar cuenta, porque también la mujer muchas veces es consciente de que ha sido víctima de violencia de género mucho tiempo después, y es que se da cuenta. Las mamás protectoras nos enfocamos en nuestros niños, niñas. Y bueno, en realidad la ley que nos protege a nosotras como mujeres también protege a nuestros hijos. Así que bueno, simplemente eso para que lo tengan en cuenta. Sepan que Mendoza, a diferencia de la ley que hace un rato estuvimos analizando con la doctora Linda Gómez, para estas dos leyes sí ha adherido la provincia de Mendoza. Esperemos que se adhiera a la ley de derecho y garantía de las víctimas, porque va de la mano esto. Estamos necesitando. Entonces, bien, aquí están las leyes, las adhesiones provinciales de Mendoza. En el caso de la ley 16.485 es la ley 8.226. En el caso de la de protección de las infancias, 26.071, es la ley 9.139, que esa es nuevita. Mendoza tiene que todavía va un poco retrasado a diferencia de otras provincias en cuanto a las adhesiones. Es bueno que esté, pero nosotras como fundación vemos que hace falta reforzar mucho más. Hay mucho camino todavía por recorrer y ese es uno de los motivos por el cual este foro nació. Así que simplemente esto, le voy a dar la palabra a la compañera que sigue. Les agradezco su atención. Muchas gracias.